Mi ex arruinó nuestra familia por un tipo que conocía hace 3 meses y ahora suplica volver. Nunca pensé que después de tantos años juntos, una conversación ordinaria en la sala de la casa se convertiría en el comienzo del derrumbe de mi vida. Verónica llegó una tarde con una expresión rara, como si hubiese tomado una decisión que llevaba tiempo rumiando. Antes de que yo siquiera preguntara cómo le había ido en el trabajo, me soltó que estaba enamorada de otro hombre. Lo dijo sin rodeos, sin temblarle la voz, como si me estuviera dando una noticia práctica, no una que iba a atravesar todo lo que éramos. Me explicó que lo había conocido hacía apenas 3 meses y que, según ella, sentía algo que no podía ignorar. Después dijo que ya no me amaba y que quería divorciarse. Me quedé ahí parado, tratando de entender cómo alguien a quien había amado durante más de la mitad de mi vida podía decidir algo así con tanta ligereza. Desde los 20 años habíamos estado juntos. Compartíamos una historia, 3 hijos, proyectos, risas, peleas, cansancio, todo lo que se supone que forma un matrimonio real. Intenté luchar. No porque fuera incapaz de aceptar que algo se había roto, sino porque aún creía que valía la pena intentar salvar lo que habíamos construido. Pero mientras yo trataba de hablar, de razonar, de pedir tiempo, ella seguía viéndose con ese hombre, Raúl. No había espacio para nada más. Cada palabra mía parecía caer en un hueco del que no regresaba. El punto de quiebre fue un fin de semana en el que desapareció desde el viernes en la tarde hasta el domingo por la noche. Apagué y encendí mi celular miles de veces, revisando si había algún mensaje suyo, pensando si estaba bien, imaginando excusas para su ausencia. Pero ella ni siquiera intentó dar una explicación sólida, solo dijo que necesitaba pensar. Esa noche entendí que ya no tenía sentido insistir. La eché de la casa. Fue la decisión más dura que había tomado hasta ese momento, pero también la única posible. Ella reaccionó con una mezcla de sorpresa y molestia, casi como si yo estuviera siendo injusto. Apenas cerró la puerta detrás de ella, supe que se iría directo a donde Raúl. Y así fue. Se mudó con él en cuestión de horas. Su única justificación, lo único que tuvo para ofrecerme después de años de matrimonio, fue que nunca quiso hacerme daño, pero que sentía algo especial con él y que merecía ser feliz. Eso fue todo. Ese fue el razonamiento que usó para dinamitar la vida que compartíamos. Comenzamos el proceso de divorcio poco después. Yo todavía cargaba con una mezcla de rabia, tristeza y confusión, pero aún así mantuve la calma lo suficiente como para conseguir condiciones favorables. Ella parecía tan desesperada por comenzar su vida con Raúl que aceptó casi cualquier cosa con tal de que el trámite no se alargara. Me quedé con mi pensión y con la casa que había heredado de mi abuela, algo que para mí significaba mucho más que un simple inmueble. Aún así, tuve que cederle la mitad de mi plan de jubilación. No sé si alguna vez dimensionó lo que implicaba para mí entregar eso, pero en ese entonces lo único que quería era cerrar el capítulo y encontrar un punto donde pudiera respirar otra vez. Para nuestros hijos, sin embargo, no había cierre posible. Adrián, el mayor, se quebró de una forma que nunca había visto. Fue él quien le dijo a su madre que, si escogía a Raúl, él no tendría más relación con ella. Lucía trató de mantenerse firme, siempre tan buena, siempre intentando mantener un puente, pero sus conversaciones terminaban en lágrimas o silencio tenso. Mateo, aunque más pequeño, también sintió el golpe. De un día para otro, la estructura emocional de nuestra casa había cambiado por completo. A pesar de todo el dolor, el divorcio se finalizó a principios de 2022. Y aunque quisiera decir que ahí empezó la calma, la verdad es que apenas estaba comenzando a entender el tamaño del vacío que Verónica había dejado atrás. 4 meses después del divorcio, cuando yo ya había asumido que la única dirección posible era hacia adelante, recibí un mensaje inesperado de Verónica. No había motivo aparente, ningún contexto, solo un podemos hablar. Dudé incluso en abrirlo. Parte de mí ya no quería tener nada que ver con ella, pero otra parte, la que había aprendido a vivir con su ausencia a la fuerza, necesitaba saber qué quería. Esa noche me llamó. Su voz sonaba distinta, como si estuviera hablando desde algún lugar oscuro. Me dijo que había cometido un error terrible. Así, sin rodeos. Que quería volver a casa, que se había dado cuenta de lo que había perdido, que necesitaba regresar. Las palabras se le escapaban atropelladas, llenas de una desesperación que nunca le había visto, ni siquiera cuando yo le pedía que intentáramos salvar nuestro matrimonio. Según ella, Raúl había resultado ser un alcohólico. Me contó que era verbalmente abusivo, que se gastaba su dinero sin pensar y que cada día era más difícil convivir con él. Me dijo que estaba arrepentida, completamente arrepentida. Que quería volver con su familia, que quería enmendar todo. Había imaginado ese momento muchas veces durante los primeros días del divorcio, cuando me acostaba en una cama que de repente parecía inmensa.
pero cuando por fin ocurrió, no sentí alivio ni esperanza. Sentí una claridad fría, casi quirúrgica. Usé ese instante para decirle todo lo que había guardado, lo que nunca pude decir mientras trataba de mantener nuestro matrimonio a flote. Le dije exactamente lo que pensaba de ella como esposa, como madre y como persona. No levanté la voz, no la insulté, no la humillé. Solo puse en palabras todo lo que había hecho y sus consecuencias. Le dije que esa era su vida ahora, que eso era lo que había escogido. Que enfrentara lo que quedaba de la misma manera en que un día decidió desaparecerse todo un fin de semana sin importarle cómo estábamos los niños y yo. También le dejé claro que ya no tenía lugar en esta casa. No como pareja, no como apoyo, no como refugio temporal. Y, sobre todo, le pedí que no me contactara otra vez. Creí que ahí terminaría todo, pero la vida siempre encuentra formas raras de volver sobre lo ya recorrido. Un año después, cuando por fin estaba sintiendo cierta estabilidad emocional, algo hizo que ella intentara acercarse de nuevo. Conocí a alguien. Fue Carolina, mi hermana, quien me presentó a su amiga Isabela. Ella también estaba divorciada, también cargaba con historias difíciles, pero tenía una forma de mirar la vida que resultaba contagiosa. No estábamos buscando compromiso ni matrimonio, ambos lo dijimos desde el principio. Solo queríamos compañía, tranquilidad y un espacio donde no tuviéramos que fingir nada. Con el tiempo, esa simple conexión se volvió parte esencial de mis días. Y claro, cuando Verónica se enteró, volvió a escribirme. Esta vez con un tono más caótico, casi suplicante. Pero yo ya ni siquiera tenía energía para responder. Ignoré cada mensaje. No porque quisiera hacerla sufrir, sino porque ya no había nada que hablar. Después vino la boda de Adrián. Él tomó su decisión sin titubear, no quería que su madre asistiera. Verónica volvió a contactarme para pedirme que interviniera, que hablara con él, que la ayudara a no perderlo del todo. Le dije que lo haría, pero nunca tuve intención de hacerlo. No era mi papel suavizar las consecuencias de lo que ella misma había provocado. Puede sonar cruel, pero dentro de mí existía un sentimiento que nunca había experimentado, la certeza de que ella estaba recibiendo exactamente aquello que decidió sembrar. No odio. No venganza. Solo una especie de justicia natural, de equilibrio inevitable. Por fuera, intentaba mantener una postura neutra, especialmente por nuestros hijos. Pero por dentro, había un rincón de mi corazón donde no podía evitar sentir una satisfacción silenciosa al saber que ella, por primera vez, estaba enfrentándose al vacío que dejó atrás sin medirlo. Con el tiempo, la situación de Verónica se volvió un tema que yo solo conocía por los comentarios de Lucía. Ella era la única que, a pesar de todo, intentaba mantener algún tipo de vínculo con su madre. Siempre fue así, sensible, dispuesta a dar segundas oportunidades, aunque esas oportunidades le dolieran más de lo que ayudaban. Cada vez que hablaba con Verónica, terminaba más frustrada, más triste, como si cargara con una responsabilidad que nunca le correspondió. Un día, meses después de aquella boda en la que Verónica no fue invitada, Lucía me contó que su madre finalmente había terminado con Raúl. Según ella, ya no podía tolerar su alcoholismo ni su comportamiento irresponsable. Lo decía casi con un tono de resignación, como si le diera vergüenza admitir que había defendido a ese hombre alguna vez. Yo escuchaba sin mostrar gran reacción, pero por dentro entendía perfectamente lo que implicaba. Raúl no solo había destruido su estabilidad económica, sino que también había consumido la versión de felicidad que ella había imaginado. Gastó todo el dinero que le quedaba, incluyendo la mitad del plan de jubilación que yo había tenido que entregarle durante el divorcio. Era irónico, en cierto modo, ver cómo dilapidaba aquello por lo que tanto peleó en el acuerdo. También supe que terminó chocando su carro manejando borracha, y que ahora vivía en un apartamento pequeño, con un vehículo casi inservible. Lo curioso era que, aunque me mostraba comprensivo ante mis hijos, había una parte de mí que se alegraba de que estuviera tocando fondo. No una alegría ruidosa ni vengativa, sino un alivio silencioso. Una sensación de que, después de todo el daño que causó sin siquiera pensarlo, el universo simplemente estaba acomodando las piezas. Recordaba noches enteras en las que yo esperaba sentado en la sala mientras ella se arreglaba para salir con él, riéndose por teléfono con alguna amiga sobre lo incómodo que era que aún viviéramos juntos durante el proceso de separación. Yo viví más de un año en un estado de humillación constante, sin entender en qué momento la persona que había sido mi compañera decidió que todo lo nuestro era desechable. A veces pensaba en eso cuando me enteraba de su miseria actual. No era orgullo. No era crueldad. Era simplemente reconocer que todos cargamos con el peso de nuestras decisiones. Ella eligió ese camino. Eligió ese hombre. Eligió romper a nuestra familia sin pensarlo dos veces. Ahora estaba cosechando lo que sembró.
Y mientras tanto, mi vida seguía avanzando de forma tranquila. Isabela y yo estábamos bien. No buscábamos perfección, solo un espacio donde respirar. Mis hijos también estaban encontrando su ritmo. Adrián acababa de darme la noticia de que él y su esposa iban a tener un bebé. Me lo dijo con una mezcla de emoción y nerviosismo, y sentí algo que hacía mucho no experimentaba: esperanza. Sabía que ese bebé iba a traer alegría a todos. Sabía también que, cuando Verónica se enterara, sería otro golpe más. Porque si no hubiera destruido nuestra familia, si no hubiera puesto todo en manos de un desconocido, probablemente podría estar celebrando esa noticia con nosotros. Pero esa era otra consecuencia de sus decisiones. Y aunque nunca le desearía mal frente a mis hijos, la verdad es que tampoco sentía ninguna obligación de protegerla de la realidad. Cada uno vive con lo que elige. Ella eligió su infierno. Yo estoy, por primera vez en años, eligiendo mi paz. A medida que pasaban los meses, la distancia entre Verónica y los niños se volvió prácticamente un silencio permanente. Adrián no volvió a mencionarla después de la boda. Mateo, aunque más callado, evitaba cualquier contacto. Y Lucía, pese a su buena voluntad, empezaba a entender que la relación con su madre siempre terminaba lastimándola. Yo no interfería, cada uno estaba aprendiendo a manejar el duelo a su manera. De vez en cuando, Lucía me contaba pequeños fragmentos de lo que Verónica le decía. Comentarios sueltos, excusas nuevas, arrepentimientos tardíos. En una de esas conversaciones, Verónica mencionó que aún no lograba recomponer su vida. Que vivía en un apartamento pequeño, que su carro estaba prácticamente destruido, que le costaba mantenerse a flote. Lo decía como si buscara compasión, aunque nunca lo admitiera directamente. Yo escuchaba a Lucía, asentía, y no añadía nada más. Era extraño reconocer que, aunque por fuera intentara mantener cierta neutralidad, por dentro había una parte de mí que se regocijaba en silencio. Me había pasado tantas noches sintiéndome insuficiente, atrapado en una casa donde mi esposa se alistaba para salir con otro hombre delante de mí, que ahora, verla enfrentarse a la versión real de la vida que escogió, me producía una especie de justicia íntima. No me enorgullece decirlo, pero tampoco lo voy a negar, disfrutaba saber que no había encontrado la felicidad que creía merecer a costa nuestra. Y no porque yo quisiera verla destruida, sino porque, por primera vez, entendía que yo no tenía por qué cargar con las consecuencias de sus actos. La última vez que intentó contactarme fue para comentarme que había terminado definitivamente con Raúl. Según ella, no soportaba más su alcoholismo ni su irresponsabilidad. Lo decía como si fuera una revelación, pero cualquiera que hubiese conocido a ese hombre por más de 15 minutos habría podido verlo venir. Ella lo conoció 3 meses. 3 meses bastaron para que torpedeara nuestra familia, nuestra estabilidad, nuestros planes a largo plazo. 3 meses fueron suficientes para que pusiera en riesgo la relación con sus hijos sin mirar atrás. Mientras ella luchaba por sostener lo que quedaba de su vida, yo estaba, por primera vez en mucho tiempo, construyendo algo nuevo. Isabela y yo hablábamos de hacer un viaje. No buscábamos nada extravagante, solo un respiro del día a día. Terminamos eligiendo Hawái, un destino que Verónica y yo siempre habíamos planeado visitar una vez que Lucía terminara la universidad. Ese viaje era un sueño que quedó guardado en un cajón con tantas otras promesas que ya no existían. Cuando finalmente reservamos, no pude evitar pensar en lo que significaba. No era venganza. No era revancha. Era un símbolo silencioso de que mi vida había seguido adelante sin ella. Era un recordatorio de que no necesitaba cargar con la sombra de lo que Verónica destruyó. Y aunque jamás se lo diría a mis hijos, admito que hubo un momento en el que imaginé enviarle una fotografía del viaje. No para lastimarla, sino para cerrar, al menos en mi mente, ese círculo que había quedado abierto durante años. El bebé de Adrián llegaría a final de año. Y yo planeaba estar ahí, apoyándolo, celebrando a su lado. Sabía que, cuando Verónica se enterara, sentiría otra punzada más. Pero lo cierto es que, si hubiera pensado en su familia antes de dejarse llevar por un impulso, podría estar compartiendo ese momento. Podría estar conociendo a su nieto. Ahora no. Esa puerta la cerró ella misma. Mientras organizaba el viaje con Isabela, entendí algo que nunca había podido admitir en voz alta: no estaba obligado a sentir compasión por Verónica. No después de lo que hizo. No después del infierno emocional en el que viví por más de un año. No después de ver a mis hijos desmoronarse mientras ella fingía que la estaba guiando el amor verdadero. Ella eligió su camino. Eligió la caída. Y yo, por primera vez desde que todo empezó, elegí seguir viviendo sin el peso de su traición encima. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.